Buenos días, muy buenos días. Gracias por acompañarme en su programa La Voz de la Justicia. Los saluda con mucho cariño y mucho afecto su amigo Iván Robles. Estamos desde las instalaciones del grupo ROCAF, la nueva FM 94.7 en la capital del estado de Chiapas, Tuxtla Gutiérrez. Iniciando su programa La Voz de la Justicia, muy contentos de estar aquí con ustedes platicando acerca de estos diversos procedimientos de la vida cotidiana. El día de hoy vamos a tener dos temas. Este primer tema es estos, eh, reveses que ha tenido el presidente de la República en en estas decisiones que ha ido tomando desde el plan B, otras determinaciones, eh, en la cual pues estaba ahí blindando supuestamente el propio presidente de la República estas megas obras que ha ido realizando para efectos de que la ciudadanía no pudiera solicitar informes acerca de 5 obras en particular donde el presidente de la República determinó que estas eran obras de seguridad nacional y que en ese sentido eh, pues no debía darse la información a la ciudadanía. A nosotros nos atañe como chiapanecos una de estas obras, ya que esta es la construcción de el aeropuerto en Palenque, Chiapas. Y en ese sentido vamos a ir platicando básicamente de estos desafortunados reveses para el presidente de la República, y que ha incrementado evidentemente más desacuerdo que ha tenido el presidente de la República con la Suprema Corte de Justicia. La Suprema Corte de Justicia tumba de abajo el decreto con el cual el presidente de la República, el señor Andrés Manuel López Obrador, buscaba acelerar los permisos de construcción de megaproyectos que tiene el presidente. El presidente afirma que la Corte es un caso perdido tras la resolución judicial que impide que las obras prioritarias del gobierno sean consideradas como asuntos de seguridad nacional. ¿Y qué es lo que pasa? Bueno, sucede que hay una institución que se llama INAI, que es el Instituto Nacional del Acceso a la Información, en el cual cualquier ciudadano mexicano puede hacer solicitudes, pedir información a través de esta institución de diversos aspectos, ¿no? Pero pues evidentemente que atañen, que sean parte, que formen parte de aspectos del servicio público. En el caso del gobierno federal, pues evidentemente del INAE, pues que sean circunstancias del servicio público de el gobierno, el gobierno federal. Y en ese sentido, cuando uno pide esta información, esta institución pide la información a las dependencias de gobierno y existe la obligatoriedad por parte de estas dependencias de gobierno de dar esa información. La información podrá ser muy variada, no importa realmente cuál sea la información que el ciudadano esté solicitando, porque la única limitante para otorgar la información es que la información que se esté solicitando sea de seguridad nacional. Y eso implica que evidentemente cuando hay un aspecto de seguridad nacional, pues cuando el Estado, el gobierno federal,
tenga realizando algunas circunstancias, algunos actos de seguridad nacional, pues esto implica que si alguien pidiera información sobre esta situación que atañe o que fuera, lesionara la seguridad nacional, pues evidentemente no sé, en ese caso en particular, no existiría la obligación de proporcionar esta información porque pues se supone, se implica que afectaría o que la persona que pudiera estar solicitando esa información pudiera utilizarla para afectar la seguridad de nuestra nación, ¿no? Nuestra seguridad nacional, la seguridad de México. En esa tesitura, el presidente de la República eh, determinó, hizo un decreto presidencial en el cual determinó, concluye que 5 proyectos, 5 obras que está realizando eh, pues en este gobierno, que en realidad todos conocemos, sabemos cuáles son estas 5 obras, 5 proyectos. Si se pidiera información acerca, pues no sé, a lo mejor del costo, de los gastos, de cuánto ha gastado el gobierno federal y cualquier otra información que pudiera, que está referenciado a estos proyectos, a estas obras que está realizando el gobierno federal, el presidente las determinó como información de seguridad nacional y por ende, si nosotros pudiéramos solicitar o solicitáramos información acerca de estos proyectos, no habría la obligación por parte del Estado de otorgar la información, porque bueno, estaban investidas a través de este decreto como obras de seguridad nacional. Por lo cual, algunas personas se inconformaron con esta determinación y solicitaron la intervención de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que estos determinaran si efectivamente estas obras tienen este carácter de seguridad nacional y por ende no existiría la obligación de proporcionar información acerca de estas obras. Por lo cual la Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó en su totalidad el decreto presidencial de noviembre del 2021 con el que el presidente Andrés Manuel López Obrador ordenaba a todas las dependencias del Ejecutivo acelerar la emisión de permisos y autorizaciones para que la construcción de proyectos de infraestructura pudiera dar inicio de manera inmediata y sin dilaciones. Dicho decreto calificaba como de interés público y de seguridad nacional las obras a cargo del gobierno, incluidos megaproyectos insignes, o sea, proyectos que son los proyectos que le están dando la validez, según el gobierno federal, a su sexenio, ¿no? Que son el Tren Maya, la refinería de Dos Bocas, el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, el Instituto Nacional de Transparencia, INAI, impugnó ese acuerdo en lo referente al decreto del acceso a la información, pues una declaratoria de seguridad nacional significaba que los ciudadanos no pudieran acceder a datos de interés público sobre los proyectos de infraestructura financiados con dinero del erario o del gobierno o del pueblo. El pasado jueves, el Supremo, la Suprema Corte dio la razón al INAI
y echó atrás la calificación de seguridad nacional a las megas obras de este sexenio, de este gobierno. Pero este lunes, al debatir el alcance de los decretos de su sentencia, los ministros decidieron por una cerrada mayoría de 6 contra 5 anular todo el decreto. Y esto implicaría que si alguno de nosotros, estimados amigos, tuviera la intención de solicitar alguna información acerca de estos proyectos que se están realizando por el gobierno, pues el Estado tendría la obligación de proporcionar la información. Digo, la verdad es que se tendría que entender, ¿no? A lo mejor no es muy factible, muy fácil entender el motivo por el cual el presidente, o si es muy fácil, según desde qué perspectiva de vista lo tengamos, porque el presidente de la República originalmente indicó que estos proyectos iban a ser obras de seguridad nacional, públicas y de seguridad nacional. Me parece y creo que pues aquí lo que probablemente el presidente de la República, y es una opinión muy personal, pudiera estar realizando, queriendo, es pues no dar la oportunidad a que la oposición pueda tomar información acerca de estos proyectos y que eso en su momento, en algún momento dado, pudieran utilizarlo en contra del presidente. Y me parece que el tema principal será en cuanto a los recursos, en cuanto al dinero. Es común, es normal que pues se le señale a los gobiernos cuando están realizando un proyecto que se excedan de lo que ellos hubieran presupuestado en algún momento, y ya desde estos momentos ha sido parte de los señalamientos que se le han hecho al presidente de la República, que pues se ha gastado más de lo que originalmente se presupuestó, se dijo que iba a ser lo que se iba a gastar. Creo yo que por ahí va la intención del presidente de la República. Fuera de eso, pues es poco entendible cuál pudiera ser algún otro motivo, porque pensar que la creación del Tren Maya, el hecho de crear el Tren Maya, de poner las vías, de traer el tren, pudiera ser un tema de seguridad nacional. No sé, me parece que no hay, no existe esta circunstancia de que pudiera ser utilizado con la finalidad de atentar en contra de la seguridad de nuestro país. Digo, pudiera ser que en algún momento dado pudiera existir personas que quisieran hacer algún daño al tren, pues sí, ¿no? Sí, pues es factible que alguien quisiera dañar el tren, es factible que alguien quisiera dañar alguna de las obras que este gobierno pudiera estar realizando, pues sí, es factible. Me parece que sí pudiera existir la posibilidad, sobre todo de la oposición, con la finalidad de que el presidente pudiera quedar en mal. Pero eso atentaría contra la seguridad nacional. Me parece que no. Me parece que pudiera atentar contra la creación del megaproyecto, o si en un momento dado ya está funcionando, pensemos en el tren o en el aeropuerto de Palenque, y se atentara contra estas obras, pues pudiera hacer que no solamente hubiera
daño hacia las obras en sí, sino pues también hacia las personas que pudieran estar utilizándolo. Pero, digo, aún así me parece que sería catastrófico, evidentemente, pero me parece que aún así el hecho de que la creación de obras como estas que está haciendo el gobierno federal, que si hay información, esta es por seguridad, digo, información que atenta contra la seguridad de nuestra nación, me parece que es muy erróneo esa circunstancia. Pero bueno, el acuerdo del 2021 vinculaba a las secretarías y entidades que conforman el Poder Ejecutivo. En él se ordenaba otorgar autorizaciones provisionales para el inicio de obras sin menoscabo de que estuvieran en trámite los dictámenes, permisos o licencias requeridos por la ley. Las autorizaciones provisionales deberían expedirse en un plazo máximo de 5 días hábiles y estarían vigentes por 12 meses. La finalidad, según el decreto, era garantizar la ejecución oportuna, el beneficio social esperado y el ejercicio de los presupuestos autorizados. En México, la construcción de obras está sujeta a una diversidad de permisos relacionados con el impacto ambiental, el uso del suelo, el derecho de vías, entre otros, cuya expedición puede demorar por meses el arranque de los proyectos. El presidente de la República, López Obrador, que al momento de la publicación del decreto estaba en la mitad de su sexenio, pretendía superar esa barrera de tiempo, pero también al declararlas como de seguridad nacional, buscaba blindar sus megaobras del escrutinio público y abrir la vía a la adjudicación directa de los contratos. Puesto que el decreto impugnado por el INAI es un acto administrativo y no una norma general del Congreso, la Suprema Corte determinó que los efectos de la sentencia solo podían aplicarse entre las partes de la controversia. El ministro José Luis González Alcántara, autor del proyecto de resolución, argumentó que las partes involucradas en el decreto, el Ejecutivo, son dependencias y entidades del propio Ejecutivo, una entidad que conduciría lógicamente a la anulación del acto administrativo impugnado. El acuerdo fue expedido por el presidente de por el Poder Ejecutivo, que es la parte demandada, y dicho acuerdo es una instrucción de las dependencias y entidades que forman parte de dicho poder. Si el efecto de la sentencia es inválida, el acuerdo respecto del Ejecutivo y el acuerdo iba dirigido a las dependencias y entidades que son parte del Ejecutivo, el acuerdo invalida en su totalidad, arguyó el ministro. La verdad que parece que es adecuada la determinación de la Suprema Corte de Justicia al indicar que pues estos proyectos, por lo menos no en su totalidad, son circunstancias de seguridad nacional. Sí deja un mal sabor porque parece más que hay una intención de ocultar algunas circunstancias que por lo cual determinaron que estas obras eran de interés o de seguridad nacional. Bien por la Suprema Corte, ya que pues la ciudadanía seguirá teniendo la posibilidad para poder tener información acerca de estas obras. Nosotros nos vamos a nuestro primer corte y volvemos.